las palabras y las frases de Nicolás Maduro, la verdad que llegan a dar miedo. Esto es David contra Goliat, sé quién dirigió, Estados Unidos me quiere matar. El hombre está decidido a dar la pelea ante un eventual conflicto bélico que podría ocurrir dentro de los próximos días. Cuando él habla de que esto no es un Vietnam, está haciendo o dando cuenta de eso. Yo escuchaba ayer la entrevista con mucha atención respecto a qué era lo que ofrecía Maduro. Porque uno se supone que frente a una situación como la que vive Venezuela, un presidente que está en esa complicación dice, ¿sabe qué? Yo soy el presidente constitucional elegido en el mes de mayo del 2018, que cumplo el próximo periodo en 5 años más. Dado la situación interna de que hay un presidente de la Asamblea Nacional y referirse a abrir un poco una ventana. Durante el fin de semana, Maduro lo que hizo fue decir, si es que habrían elecciones legislativas. ¿Qué es un amortiguador? Que dice, lanza la elección de Congreso para intentar sacar la pelota de donde está. Aquí lo que está planteado es lo siguiente. Venezuela técnicamente hoy tiene 2 personas que dicen ser los presidentes constitucionales, legales y legítimos de Venezuela. Tiene, por una parte, a Maduro, que dice que él salió electo de los comicios del mes de mayo del 2018. Por la otra parte, está la oposición a Maduro, que dice, no señor, esos comicios fueron un fraude y por lo tanto, quien está allí no tiene legitimidad y por lo tanto utilizan la palabra que hemos escuchado, usurpa el poder y es un usurpador. Para eso lo que ocurre es que la Asamblea Nacional llena ese vacío de poder desde el planteamiento y dice, ¿sabe qué? El artículo 233, el artículo 333 y el 350 de la Constitución, cuando se da una situación de esta naturaleza, lo que obliga es que el presidente de la Asamblea Nacional tiene que ejercer la presidencia interina para convocar unas elecciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y la noticia del día es de qué modo Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Chile y otras naciones, España, Dinamarca, Suecia, España, se han ido sumando a conocer la presidencia interina de Guaidó. Claro. Con un imperativo sí. No es que Guaidó complete un periodo, no es eso. Es que llama elecciones. Claro. Exactamente. Y tanto es así que Guaidó la semana pasada reafirmó los 3 principios en los cuales él trabaja. Lo primero es fin a la usurpación. Es decir, primer punto, fin a la usurpación. ¿Quién usurpa el poder? Maduro, ¿cierto? Segundo, un gobierno de transición, que significa que hay unas autoridades para conducir este proceso, limpieza en el Consejo Nacional Electoral para llamar, y elecciones libres para que emane un gobierno. Y Maduro lo que responde es, no señor, ahí estamos en el amparo que él constantemente hace y es mostrarse con las Fuerzas Armadas. También el fin de semana hubo en las manifestaciones, a Maduro salió una gente a apoyarlo y a Guaidó en todo el país salieron también a arroparlo. Y ese es el dilema, con un hecho que podría cambiar y girar la situación política en Venezuela. Que es la ayuda humanitaria. Lo que se desprende de la ayuda humanitaria. Claro, pero... Porque si no podríamos estar eternamente en esta situación. Claro. Sí. O sea, esta situación de crisis se podría prolongar meses, incluso, ¿y a quién le conviene si es que no entra la ayuda humanitaria? Maduro. Si Guaidó pierde fuerza, si en los próximos 2 meses no hay una salida, gana Maduro. Sí. Para decirlo así en el lenguaje que corresponde. Porque ¿quién administra mejor el tiempo? ¿Quién lo ha administrado mejor el tiempo? Maduro lo ha administrado mejor. Ahí tengo un problema súper ligado con este tema. Lo que tú me estás planteando lo encuentro tremendamente interesante, porque a través del concepto de ayuda humanitaria a nivel mundial, me acuerdo del caso de Etiopía en los años 90, bueno, en muchos casos, la comunidad mundial ha justificado invasiones a países. Y por lo tanto, porque este caso también podría ser lo mismo. No, es que como Maduro no dejó entrar la ayuda humanitaria, por lo tanto ahora vamos a utilizar la fuerza para que ingrese la ayuda humanitaria. O sea, esa excusa se ha escuchado en millones de partes y por lo tanto, ahora que te estoy escuchando a ti, creo que eso es lo posible que puede pasar si es que Maduro se pone firme. ¿Llegamos a eso? Bueno, es lo que estamos intentando desagregar. Vamos a decir, la ayuda humanitaria está lista ya, se está copiando. ¿Qué ocurre en el momento en que Maduro dice, sabe que no necesitamos ayuda humanitaria? Porque tiene que fundamentarla.
oponerse a la ayuda humanitaria, es decir, que no se necesitan alimentos, Pero que no se necesitan simplemente si medicina. no ingresa. No, si ni siquiera hay que justificarlo, el de eso no ingresa. No va a ingresar nada por mis fronteras, tan simple como eso. Y le da la orden a los militares de cerrar fronteras. ¿Qué haces tú? ¿Cómo Bien. metes la ayuda humanitaria a la fuerza? Bien, y esa es la pregunta que se va a resolver esta semana. Esa es la pregunta, con un precedente. Y es que, suponte, vamos a la teoría del conflicto. Esto se llama teoría juegos de guerra. Que en los dos puntos en donde se acopie la ayuda, que es en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil, se genera ahí una tensión de conflicto. Entonces, la tenaza es con Venezuela y con Brasil. Bueno, entonces aquí hay espacio. Lo que quiero decir es que hay holgura antes de que se estreche eso. Lo que hay es holgura política para resolver esto políticamente. Yo no quisiera que se resolviera por la vía armada. Pero tú crees que podría... Pero es que ahí está el punto. Hay ¿Tú espacio. crees que si no se soluciona por la vía política, es muy posible que termine por la vía armada solucionándose este tema? Bueno. Más que solucionándose es teniendo una salida de orden de bélica. Entonces aquí los militares venezolanos tienen que meditar lo siguiente. Y eso es nada más que los militares venezolanos, porque la balanza está en poder de los militares venezolanos. ¿Quieren las Fuerzas Armadas de Venezuela meterse en un conflicto de esta envergadura? Es decir, que el conflicto interno se convierta en un conflicto internacional. ¿Están realmente preparados para una guerra? Porque uno cuando se para en ese escenario tiene que decir, ¿estamos preparados para la guerra? Efectivamente, ¿la queremos o buscamos una salida política? ¿Podrán derrocar a Nicolás Maduro? ¿Está el escenario armado mejor que nunca para votar el gobierno de Maduro? Los tiempos para una salida política están ahora. Ahora. Se están agotando. Estos son los tiempos para una salida política. Cuando decimos hay tiempo político y es ahora, siempre tengo que sacar el ejemplo de lo que le ocurrió con Saddam Hussein. Hussein no entendió el cuadro y en lugar, porque también tenía unos apoyos, Saddam Hussein, lo invadieron. Yo no estoy diciendo que Venezuela se va a invadir, pero él se le acortó el plazo político. ¿Qué debió haber dicho en este discurso Maduro? En lugar de pensar la cuerda de una hipótesis de conflicto, ya no interno, ya salimos aquí de una eventual guerra civil que alguien mencionaba y que Guaidó, lo mostramos acá la semana pasada, una entrevista que dio para el diario El País, dijo que guerra civil no hay, pero estamos entrando al menos deseado de todos los conflictos, que es una guerra entre países. Siempre he dicho que la probabilidad de una guerra entre Colombia y Venezuela no debería ocurrir por las heridas de lo que eso probablemente deje para 2 generaciones más, que son 60 años más. Entonces, si tenemos eso, ¿quién tiene hoy la palabra? ¿Quién tiene la palabra? La tenía Maduro. Maduro sí sabe que busca un escenario, dialoguemos, pero dialogar con resultado conocido, porque siempre ha dicho que dialogar con intermediación que no ha conducido a nada. Con este cuadro de esta semana, que quizás el ingreso de la ayuda humanitaria con medicamentos y con alimentos vaya a ser el punto que desate un conflicto, o bien por el lado de Colombia, o bien por el lado de Brasil, o bien conjuntamente Brasil y de Colombia, aquí los que tienen la palabra son los integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Porque a ellos hay que trasladarles la pregunta, señores, ustedes que son los que deben de resolver esto, porque así está previsto, por la forma. Maduro tiene la fuerza hoy. En este escenario de 2 presidentes, la fuerza está por el lado de Maduro. Porque las Fuerzas Armadas, los altos oficiales o los oficiales superiores, se han alineado con Maduro y hemos visto los discursos. Después de este discurso, yo no vi a Padrino a todas estas en esta imagen. La pregunta es, ¿qué deben estar conversando los coroneles? Los tenientes coroneles que dirigen tropas. Efectivamente, ese grado, esos rangos en Venezuela están trabajando en su mente la hipótesis de una guerra con lo que eso significa de dolor, duelo, llanto, lo que significa, o por el contrario, nos metemos por la rendija del acuerdo político. ¿Hay posibilidad, Renata? Sí. El tiempo de los políticos es ahora. El tiempo de los diplomáticos es ahora. Yo quiero decir lo siguiente. No se puede Maduro sentar ni en las bayonetas del ejército, porque como dijo Talleyrand hace casi 2 siglos atrás, dijo, lo único que no se puede hacer con las bayonetas es sentarse encima de ellas.
pero tampoco nos podemos sentar en los tomos de la jurisprudencia. Por lo tanto, si no nos sentamos en la bayoneta ni en los tomos de la jurisprudencia, ¿dónde nos vamos a sentar? En el escenario de la política. Pero volviendo a los militares que siguen a Maduro, ¿realmente siguen a Maduro o están actuando bajo presión porque tienen miedo, porque están amenazados? ¿Cuál es la realidad? Yo diría, ¿por qué tenerle miedo? ¿Por qué un general debería tenerle miedo a Maduro? Un general, en un marco de un funcionamiento de las Fuerzas Armadas, su responsabilidad es conducir las Fuerzas Armadas en la seguridad de las fronteras de su nación. Eso es lo que hace un general del ejército, de la marina o de la aviación, ¿cierto? Esos generales hoy tienen que evaluar, ¿se juegan por mantener un régimen o se juegan por el futuro de Venezuela? Es que esa es la pregunta, Renata. Claro. ¿Vamos a jugarnos por una salida de orden político o nos vamos a meter en una situación demencial? Si la situación política se traba y no hay solución ni política ni diplomática, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ese reloj nos lleva hacia una eventualidad de hipótesis, lo marco, perdón Renata, que lo remarque con eso, hipótesis de conflicto. ¿Con quién? Guerra con Colombia, que no es deseada, probabilidad de guerra con Brasil, que no es deseada, porque aquí la plantea Maduro que es contra Estados Unidos y habla del petróleo. El petróleo a esta hora del discurso está fluyendo. El petróleo, las casi 700.000 barriles diarios, fluyen, no se ha cortado el petróleo. Lo que Maduro le vende, el petróleo de que Maduro le vende a Estados Unidos, sigue fluyendo. Eso no se ha cortado al día de hoy. Por lo tanto, los militares, y eso más bien Rafael y Jesús, que los conocen, desde el rango de coronel y del rango de teniente coronel, ¿están preparados efectivamente para el dolor de una guerra? Rafael. No, es que básicamente es como le venía explicando hace un momento. Nosotros tenemos más de 200 años que no participamos de manera activa en una guerra. Entonces, por eso, lógicamente, el llamado que nosotros le hacemos a los compañeros de armas superiores, subalternos, tropa alistada, tropa profesional, es precisamente a que depongan esa situación, a que suelten el temor, a que dejen el temor, porque bien como usted dice... ¿El temor a qué? A eso, a todas las retaliaciones posibles que puedan haber en contra de familiares, de los hijos, de sus esposas. Así se opera en el Claro, porque no es ni siquiera por la persona, no es ni siquiera por uno, porque uno está habituado y mentalizado a que de pronto uno puede perder la vida en cualquier escenario. Pero no la familia. Pero no la familia, no a tus hijos, no a tu esposa. O sea, las amenazas son abiertas. Por supuesto, por supuesto. Es que Entonces, efectivamente, como dice mi capitán, si te pones a dar cuenta, toda esta situación que ha venido ocurriendo, militares que se han sublemado, tengo compañeros, muchos compañeros que están presos, que sufren torturas a diario dentro de los componentes, o sea, dentro más que todo son dos cuerpos, el FAI y el DIGESIN, son los que torturan a estos militares sublemados y funcionarios policiales de todas las fuerzas de Venezuela. ¿Qué pasa? Estos compañeros que se subleman y están en Venezuela, van directamente a sus casas, los buscan la manera de apresarlos y le hacen tortura. Esto trae como consecuencia que otras personas tengan miedo. Claro. De tal manera, está mi familia de por medio, están mis hijos de por medio. Muchos de los militares ya tienen familias conformadas, son personas ya. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta situación trae a ese miedo. Y es por eso, Rafael, entonces que los generales no se atreven a sublevarse, sino que continúan en la senda de Maduro. Yo me refiero sobre todo es a los rangos más bajos, sí. a los oficiales subalternos. El grado de general, recuerda que son grados ya más políticos, ejecutivos. Claro, son elegidos. Y exactamente. Y ellos ya tienen otros intereses. ¿Ves? En todo caso, como para finiquitar la idea, es hacer ese llamado porque a fin de cuentas nosotros reconocemos al presidente encargado Juan Guaidó porque es la figura que en este momento constitucionalmente es válida. Ayer el presidente Juan Guaidó dio la primera orden directa a la tropa militar. Dio la primera orden directa de permitir el paso del canal humanitario. Pero ¿cuántos de esos le hacen caso? Claro, pero es ahí donde está nuestro trabajo. Es ahí donde hacer el llamado a la reflexión de todo eso. Mire, cualquier cantidad de personal militar están en la disponibilidad de deponer sus armas. O sea, están esperando básicamente un momento, alguna luz, algún punto de quiebra, algún punto de inflexión que pueda dar ese paso.
para dar ese paso. Lo tienen que hacer en conjunto. Es que es un tema excesivamente amplio del por qué no lo hacen. Muchos pueden decir, sí, pero es que no lo hacen. Está bien, todo lo que quieran, pero no lo hacen. Sí, pero es que ellos precisamente tienen una estructura para evitar específicamente un levantamiento armado. Ahora, hay una ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional del Congreso de Venezuela. ¿Ya? ¿Quién se cobija y quién queda fuera de ellos? Se va a cobijar desde la llegada de Hugo Chávez a aquellos civiles y militares que, cometiendo algún delito, puedan acogerse a eso, salvo los genocidas. Salvo los genocidas. Eso no van a quedar cobijados con la Ahí ley está de Maduro. amnistía. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde cierra la ley de amnistía? ¿Cierra ayer? ¿Cierra hoy? ¿Cierra mañana? ¿Cuánto? Porque la ley de amnistía fue una herramienta que usó Guaidó para decirle a las Fuerzas Armadas de Venezuela, aquí las garantías del debido proceso van a ocurrir, ¿cierto? Entonces, en este empujón de esta semana entramos a una situación que podríamos dejar el frente interno de Venezuela, la gobernabilidad de Venezuela, respecto a la probabilidad de que se abra un conflicto mayor, y ahí escuchamos a Maduro en la dirección, en la tonalidad del discurso. ¿Quiere la comunidad internacional que efectivamente haya una guerra, un escenario indeseado para Venezuela, o exploramos aún los espacios políticos y diplomáticos? Este discurso, en donde Maduro busca energizar a sus partidarios, porque a ellos es que está dirigido, sí, a su tropa, que son parte de sus partidarios, lo que busca es que se plantee ahora sí la hora de la verdad. Y tal cual le explicaba aquí el capitán Rafael, la pregunta es, aquellos coroneles, aquellos tenientes coroneles, que por una parte les ofrecen una ley de amnistía, ahí está la ley de amnistía, para que los investiguen, y por otra tenía un presidente que le dice, ¿sabe qué? Preparémonos porque aquí nos vamos a meter en un conflicto mayor. La disyuntiva está en esos rangos de coronel y teniente coronel. Vamos a la guerra con lo que eso significa. Nos comprometemos y terminar en una guerra con un resultado que uno nunca sabe cuál es, que uno nunca sabe cuál es el resultado. ¿Y contra quién termina peleando? ¿Contra quién termina peleando y defendiendo qué? ¿Qué es lo que está defendiendo? Porque cuando uno va a una guerra, uno defiende algo. Aquí es defender a Maduro, es defender a Venezuela, La patria, como dice es defender la patria, es defender la revolución, La soberanía. es defender la soberanía, porque ya tenemos, mire Claudio, desde el punto de vista del derecho. Decimos, hay dos presidentes. Maduro dice que él es el presidente legal constitucional, Guaidó dice que él es el presidente también. Aquí hay dos. La comunidad internacional gira en reconocer a Guaidó. O sea, políticamente el reconocimiento viene a Guaidó internacional, que es muy importante. Por lo tanto, si la comunidad internacional apoya a Guaidó y producto de ese apoyo y el compromiso que tiene Guaidó de llevar la ayuda humanitaria, medicamentos y medicinas y alimentos hacia Venezuela, y producto de eso se da un conflicto, entonces, ¿qué va a hacer la comunidad? Se queda de brazos cruzados, actúa, quién lidera. Estamos en una cosa que tiene muchas preguntas y pocas respuestas. La poca respuesta es, ¿vamos hacia un conflicto armado? Pareciera que sí. Uy, hay O sea, tantas así lo preguntas y dice el tan- discurso, por lo menos.